Buenas tardes para todos. En nombre del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y la Unión Industrial de Entre Ríos, le damos la bienvenida a esta séptima jornada de la industria y el comercio exterior, la industria frente a los desafíos. Agradecemos la presencia de todos ustedes y mayores dilaciones para que puedan aprovechar a nuestros expositores. Vamos a presentar a quienes presiden la mesa en este acto inaugural. El ingeniero Carlos Galuccio, presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos, y el contador Roberto Jung, ministro de la Producción de la provincia de Entre Ríos. El ingeniero Galuccio será el encargado de las primeras palabras de esta jornada. Hola. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a la inauguración de lo que es la séptima jornada de la industria de comercio exterior que desarrolla la Unión Industrial de Entre Ríos junto al gobierno de la provincia. Para nosotros es un verdadero placer y es un orgullo poder contar con un auditorio tan prestigioso y concurrido como el que tenemos hoy. La idea es solo darles la bienvenida, contarles que la Unión Industrial hace 8 años que trabaja en pos de favorecer y fortalecer el desarrollo industrial en nuestra provincia. A eso es lo que estamos abocados institucionalmente. En el día de hoy, el título de la jornada es el desafío de la industria. Con esto queremos y vamos a hacer hincapié y vamos a remarcar todas aquellas cuestiones que tienen que ver con las posibilidades de sostener el crecimiento que viene teniendo la industria entrerriana y los desafíos que tenemos por delante. Desafíos de mejorar infraestructura, de mejorar servicios de energía, de temas impositivos, de temas laborales. Así que bueno, esperemos que sea una jornada rica y llena de capacidad y llena de conceptos que nos puedan servir a todos para seguir creciendo. Le damos la bienvenida nuevamente, muchas gracias a todos por estar aquí. Le doy la palabra a Roberto Jung. Ha presentado entonces el señor ministro de la Producción de la provincia de Entre Ríos, el contador Roberto Jung. Bueno, buenas tardes a todos. Presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos, al resto de sus integrantes de la comisión directiva, ilustres visitantes, sector científico-tecnológico, empresarias, empresarios, funcionarios, señoras, señores. Me parece muy, pero muy importante, y sobre todo, como está planteado este año, yo creo que ha colmado claramente las expectativas del Unión Industrial de Entre Ríos, y por eso me parecía, aunque de una manera muy sintética, poder plantear algunas ideas simplemente a nivel de telegrama sobre 3 tópicos que creo que aquí van a estar cruzando toda la tarde. Primero, ¿en qué ámbito se desarrolla esta jornada, la séptima jornada? ¿En qué ámbito macroeconómico y social se desarrolla? Segundo, tratar de plantear por lo menos cuáles serían o cuáles son algunos desafíos para tener en cuenta acerca del futuro. Y para terminar, simplemente algunas reflexiones sobre la cuestión socioeconómica de la provincia de Entre Ríos. Primero, me parece muy importante cuando uno habla del contexto macroeconómico y social, tomar en cuenta en qué situación está la Argentina y por supuesto la provincia hoy. Creo que hay un alto y sostenido crecimiento en estos últimos 8 años, con un nivel de actividad económica que se sostuvo incluso durante la crisis internacional en términos comparativos con otros países. Hay también un orden fiscal no recesivo, o sea, sin ajuste, sólido equilibrio externo en la cuenta corriente con la acumulación genuina de divisas. Hay un esfuerzo de inversión financiado con ahorro interno, esto es clave, estamos en torno al 24% del producto, pero con 4 o 5 puntos por encima de ahorro, y esto es importante hacia el futuro.
Hay una expansión de la recaudación tributaria, con captación de rentas de agro y hidrocarburos, con una política de reducción del peso de la deuda sobre la economía. Esto me parece que no es un dato menor, es un dato clave, porque en el 2003, si hablamos de la deuda bruta del sector público nacional, estaba en torno a casi el 139%. Hoy, 2010, 45,8%, pero con una gran diferencia. Es decir, estamos hablando que el 46,8% de la deuda está dentro de los propios organismos públicos. Y esto, pensada la Argentina hace unos años atrás, me parece que era ciencia ficción. Otra cosa me parece importante para destacar desde el punto de vista macroeconómico: una recuperación del rol activo del Estado en un marco de mayor autonomía frente a los grupos económicos y los organismos financieros internacionales, un Estado como articulador y regulador de intereses sectoriales, generador de inversiones en infraestructura e integración social. Me parece que hay dos ejemplos que me parece que son claves. Uno, el plan de la industria, el 2020, y el plan agroindustrial, me parece que son claves, pensar la Argentina del futuro. Una expansión general de todos los sectores económicos con un significativo proceso de reindustrialización. Creo que esto es visible, caminemos donde caminemos. Una fuerte creación de fuentes de trabajo y de nuevas empresas. Aumento del empleo en blanco. Los trabajadores, especialmente en la industria, recuperan participación en la riqueza generalmente generada. La situación social, con una tendencia a la reducción de la pobreza e indigencia y mejora la distribución del ingreso. Políticas sociales de vasto alcance, como la moratoria previsional, la asignación universal, me parece que son claros ejemplos por donde estamos hoy transitando. Y algunos indicadores que me parecen claves en este proceso de crecimiento con inclusión social. En cuanto a creación de empleo, en personas ocupadas estamos hablando de casi 3.300.000 personas. Personas ocupadas, estoy hablando de más de 5 millones de puestos de trabajo. Creación de empresas formales, 128.778 creación de empresas entre el 2013 y el 2010. En cuanto a pobreza e ingresos, una clara caída del 71% si tomamos esos dos periodos, 2003-2010. En cuanto a la desigualdad, el coeficiente de Gini con una caída del 18%, con una brecha de ingresos que ha caído un 47%, con una inclusión a la asignación universal por hijo de más de 4.400.000 personas y con una moratoria previsional de más de 2.300.000 personas. En fin, creo que estos elementos marcan otro contexto en el ámbito de esta jornada. Pero además, me parece importante no solamente hablar de este periodo 2003-2010, sino algunos datos que son claves a nivel mundial. Seguramente todos ustedes lo conocen, pero reafirmarlos me parece que está muy bien, sobre todo en el ámbito de esta jornada. Hoy los países emergentes, China, India, Sudeste Asiático, América Latina, serán sin duda las locomotoras del crecimiento a nivel mundial en los próximos 10 años, planteando un crecimiento de alrededor del 7%. Ustedes saben que las economías desarrolladas, pero lo dicen todos los expertos, no va a superar en estimaciones promedio 2.2 de crecimiento en los próximos 10 años. Esto pone en evidencia que la participación al crecimiento mundial de los países emergentes está cerca del 60%. Son los países emergentes a los cuales América Latina pertenece los que son traccionadores. Pertenecemos como países emergentes y tenemos clientes en otros países emergentes. ¿Cómo es el crecimiento de la población esperado hacia el futuro? Hoy somos más de 6.000 millones de habitantes en el mundo. En 20 años vamos a ser alrededor de 9.000 millones. ¿Saben ustedes quiénes aportan el 90% de esos 3.000 millones adicionales? Los países emergentes. O sea, que no solamente son los países emergentes los que van a liderar el crecimiento, sino que van a generar el 90% del aumento de la población mundial. Esto tiene dos consecuencias para mí que son sumamente importantes. La primera es que los países emergentes en ese lapso, dado su proceso de industrialización,
van a poner en el mercado alrededor, en los próximos 15 años, entre 1.500 y 2.000 millones de trabajadores. Esto quiere decir consumidores. De la misma forma que uno siempre realmente denota el modelo neoliberal, que pensaba que con un tipo de cambio que hacía no competitiva nuestra industria, con una apertura ingenua, se beneficiaba a los consumidores. ¿Qué se beneficia a los consumidores? En realidad, para consumir hay que tener plata, y para tener plata hay que cobrar un salario. Un país de consumidores solamente dura poco. Lo que se necesita indudablemente, que creo que esto se está generando, es un país de productores, de empresarios y de trabajadores. Gracias a esta situación, el aumento en el consumo de calorías en el caso de China fue alrededor del 35% en los últimos 20 años, y en la India el 18%. En lo que va de este siglo, de cada $100 nuevos que se vendieron en alimentos, 92 los compraron los países emergentes. Entonces, claramente lo que tenemos es un mundo que nos ofrece a los argentinos y a los entrerrianos enormes oportunidades. Algunos indicadores de largo plazo. A 10 años vista, la relación de superficie cultivable por habitante, debido al crecimiento de la urbanización, cae en el mundo de 0,25 a 0,16. China, por ejemplo, tiene 0,11 hectáreas cultivables por habitante, 0,14 tiene la India. En Argentina tenemos 0,82 hectáreas cultivables por habitante, sexto lugar en el mundo, tomando 206 países. ¿Qué densidad de población tenemos? 14 habitantes por kilómetro cuadrado. Y por eso me parece que tenemos un enorme desafío hacia el futuro. China mismo, en su plan al 2020, plantea que van a estar viviendo en su población el 60% en zonas urbanas, hoy es el 40%. De esos 1.350 millones de chinos, ¿qué va a implicar en los próximos años hasta el 2020? Incorporación al mercado de casi una Argentina por año. Y entonces, si hablamos qué es lo que van a necesitar estos países en el futuro inmediato, básicamente energías, caminos, construcción, pero básicamente alimentos. Por eso me parece importante marcar estas cosas, y yendo concretamente ya a hablar un poco de la provincia de Entre Ríos, creo que si esta es la discusión, creo que nuestro gobernador ha planteado claramente en el 2007 hacia dónde tenemos que ir como provincia, que no es otra cosa que definir el perfil de provincia que queremos de aquí a 15, 20 años, qué queremos ser los entrerrianos. Y fíjense, yo voy a señalar algunas cosas que me parecen importantes. Por primera vez, Entre Ríos ha logrado que la Nación realice una reparación histórica en nuestra provincia, lo que nos ha permitido desarrollar un programa de inversión pública jamás visto, que ha llegado a cada rincón de la provincia. Por primera vez se están planteando obras de riesgo superficial que son fundamentales para los productores. Estoy hablando concretamente de Villa del Rosario, ya está para adjudicarse la próxima semana, Mandisovichico, La Paz Estaca. Se ha encargado un programa de financiamiento productivo a tasas subsidiadas mediante el Banco de Entre Ríos, Sociedad Anónima, de una magnitud de 544 millones de pesos. En solo 8 meses se han ejecutado nada menos que 270.610.000 pesos. Se han encargado proyectos productivos centrales para los pequeños productores, fábrica de jugos en Villa del Rosario, recuperación de una planta de fraccionamiento de miel en Rosario del Tala para los pequeños productores con la última tecnología alemana, recuperación y construcción de salas de extracción de miel, reactivación del frigorífico San José. Esta es una fuerte apuesta que estamos haciendo gobierno provincial con empresarios y productores entrerrianos. Y aquí quería hacer una aclaración. Así como trabajamos con Cotapa, quiero hacerla también para el caso del frigorífico JBS, que todos ustedes saben que está en San José. Que el Estado invierta en una sociedad con el 85% de su paquete accionario tiene que ver con una cuestión de oportunidad exclusivamente. No se trata de que el Estado se va a quedar con las empresas, sino porque entendemos que hoy está dada la oportunidad para que el Estado pueda encarar hacia adelante con empresarios y productores entrerrianos y
tener estos productores ganaderos entrerrianos un instrumento que va a ser clave hacia el futuro. No puede ser que como entrerrianos tengamos alrededor del 8% del rodeo nacional, pero que nuestro faenamiento sea solamente del 3-4%. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros animales se van vivos y no generamos valor. Y por eso entiendo, el desafío de nuestra provincia tiene que ver esencialmente cómo somos capaces los entrerrianos de agregar valor. Además de destacar el financiamiento del Banco de Entre Ríos, Sociedad Anónima, quiero destacar también el financiamiento que ha dado el Consejo Federal de Inversiones para 563 préstamos otorgados en esta gestión con más de 53 millones de pesos. Yo creo que estamos relacionando por primera vez seriamente tres pilares que son pilares básicos del desarrollo: el sector productivo, el sector científico-tecnológico y el gobierno. Esta gestión creó la Agencia de Ciencia y Técnica, la Mesa Pública de Costos y Resultados. El otro día se hizo la presentación en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la verdad, ahí están los expertos que más saben de costos en el ámbito de nuestra provincia, mostrando claramente qué se lleva cada cual en todos los pasos de la cadena de valor: sector primario, sector secundario y sector terciario. Y esto es importante, que el sector científico-tecnológico participe, para no hablar de hipótesis solamente, para no hablar con el masomenómetro siempre, para poder generar verdaderas políticas que defiendan ese principio fundamental que es ganar, ganar, perder, perder. No que uno gane en la costa de que otros pierdan, porque ahí todos sabemos que el que pierde siempre es el más pequeño. En fin, creo que se está creciendo en forma más rápido que el conjunto de la nación, inclusive. Hay evidencia en todos los indicadores del periodo 2008-2011. Se radicaron 266 nuevas empresas industriales en Entre Ríos, creando alrededor de 2.800 puestos de trabajo directos e indirectos. Y quiero hacer un párrafo aparte de las exportaciones. Fíjense que las exportaciones, si comparamos el primer semestre del 2011 contra el primer semestre del 2010, tenemos un incremento del 40,94%. Pero pasamos de 780 millones de dólares a 1.100 millones de dólares. Pero una cuestión que a mí me parece central: el incremento que han tenido las MOI y las MOA, es decir, las manufacturas de origen industrial y las manufacturas de origen agropecuario, con un crecimiento del 37% en volumen exportado. Pero a pesar de la caída de los precios en un 3,5%, tenemos un incremento que supera el 32%. Pero fíjense, si comparamos 2002 contra 2010, en Entre Ríos hubo un crecimiento de las MOA y de las MOI de un 285,56%. En ese mismo periodo en la Argentina el incremento fue de 198,15%. Si hablamos de las exportaciones a nivel global, en Entre Ríos hubo un crecimiento del 357% en ese periodo, cuando en la Argentina fue de 167%. Por ello, si hablamos de otros indicadores, aquí está el secretario de Energía, el consumo de energía eléctrica creció 14,7% en 2010 respecto al 2007, más del doble del incremento promedio de consumo nacional, al igual que consumo de combustible, hablo de gas, naftas y gasoil. También el patentamiento de autos, en fin, podría seguir con otras cuestiones que nos parecen centrales, como el programa de jóvenes emprendedores. Fíjense ustedes que el gobernador lanzó hace muy poco tiempo 286 proyectos con más de 400 emprendedores en el sector agropecuario por más de 9 millones de pesos. Y en los próximos días van a surgir los proyectos de la industria para los jóvenes emprendedores. Hay 344 proyectos evaluados con un compromiso del Ministerio de Industria de la Nación de aportar 7 millones de pesos para ese programa. ¿Y por qué me parece importante esto? Porque tanto jóvenes emprendedores, en el caso del sector agropecuario como industrial, lo estamos haciendo con el sector científico-tecnológico, que es el que evalúa cada uno de los proyectos. Es decir,
para que esto se haga con absoluta transparencia y nadie diga esto se hace porque es amigo de fulano o de sultano. Además, me parece también clave señalar otras cuestiones que hemos hecho con el sector científico-tecnológico y con los empresarios. Hemos planteado con el gobernador de la provincia, creó con el sector avícola un espacio institucional. ¿Para qué? Para completar los enabonamientos que faltan de la cadena de valor avícola. Ya tenemos 5 proyectos que vamos a financiar en el marco del convenio que tenemos con el BERSA para ir completando esos enabonamientos y de esa manera ser mucho más independientes, ya sea respecto de otras provincias o inclusive desde el exterior. Creo que, para ir cerrando, creo que en estos últimos años, con mucho esfuerzo, se van dejando de lado falsos dilemas en la Argentina, por lo menos esta es mi sensación, no sé si ustedes tendrán esta misma sensación. Falsos dilemas como sector público, sector privado, pero además traigo uno que me viene a la memoria en esta jornada, que es la jornada de la industria, y se refiere a ese falso dilema campo o industria que cruzó la historia de nuestro país. Todos ustedes saben que hoy más que nunca, si miramos el contexto nacional y fundamentalmente mundial, campo e industria necesariamente tienen que ir de la mano. Decíamos los datos hoy de la necesidad de alimentos, pero de alimentos con alto componente de valor agregado y alimentos de primera calidad, y eso tenemos en Entre Ríos todas las ventajas, no solamente comparativas, sino competitivas, con empresarios que yo siempre digo, esto no es para chuparle las medias a ustedes. En verdad, la mayoría de los empresarios que yo he conocido a lo largo y a lo ancho de esta provincia son empresarios chumpeterianos. ¿Qué significa esto? Están en la empresa todos los días, los trabajadores los conocen, van caminando a sus puestos de trabajo, en fin, yo creo que esto es lo que nos va a dar a nosotros un hándicap especial en torno a este tema que me parece que es central. Y esto, en verdad, fue advertido muy tempranamente, con muchos estadistas, uno de un país colonial y subdesarrollado como los Estados Unidos del siglo XVIII, que vincularon el desarrollo económico a la industrialización y a la independencia nacional. Yo quiero recordar a Alexander Hamilton, que fue economista, político, escritor, abogado y soldado norteamericano que participó en la Guerra de la Independencia y fue secretario y amigo íntimo de George Washington. ¿Qué decía este señor? No solo el bienestar, sino la independencia y la seguridad de un país dependen de sus industrias. Señalaba Alexander Hamilton. Por esta razón, agregaba, cada nación debería esforzarse en poseer todos los elementos indispensables para la satisfacción de sus necesidades dentro de su propio territorio. Creo que el gobernador de la provincia no se equivocó cuando planteó, aunque sea a nivel provisorio, porque esto es una construcción colectiva, hacia dónde tenemos que ir los entrerrianos. Este perfil agroalimentario y turístico para la provincia de Entre Ríos. Lo muestran trabajos como, por ejemplo, de la CEPAL, de la Comisión América Latina, de la Comisión para América Latina, cuando dice que Argentina está en el primer lugar con el 45% del valor agregado por las 31 cadenas agroalimentarias. Por ello, señores, yo para terminar voy a leer una simple frase también de Abraham Lincoln, que fue presidente de los Estados Unidos, porque creo que hace a este sentido que se va creando en este país, en esta provincia, y vamos rompiendo claramente, en mi modesta opinión, ese falso dilema campo o industria. Aquí de lo que se trata indudablemente es campo e industria. ¿Qué decía este señor? Yo no sé gran cosa de aranceles, reitero, yo no sé gran cosa de aranceles. Lo que sí sé es que cuando compro una chaqueta de Inglaterra, yo me quedo con la chaqueta e Inglaterra con el dinero. Mientras que si lo compro en Estados Unidos, yo me quedo con la chaqueta y Estados Unidos con el dinero. Muchas gracias.